Buenas noches, qué gusto que estén con nosotros aquí en el programa Deductiva Forense, en nuestro programa número 3. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en el edificio Mayorga, aquí sobre Insurgentes, en esta tarde lluviosa, complicada de tráfico, mi querido maestro. Hoy estamos aquí transmitiendo nuestro programa número 3. Nos acompaña un excelente docente, un experto en la materia, un experto en su conocimiento. Está con nosotros el maestro José Manuel Olmos Rodríguez, quien nos va a dar una plática, una explicación, va a disertar sobre la criminalística desde la perspectiva del investigador. Quiero agradecer también a mi querido rector, a Edgar Rodríguez, rector del Insigne Colegio Superior de Certificación, que nos da la oportunidad de difundir ciencias y técnicas forenses desde esta plataforma. También quiero agradecer a mi querida maestra Alondra por estar ahí atrás de cámaras y micrófonos, haciendo posible la transmisión de esta señal. Mi querido maestro, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que esté con nosotros, todo un experto. Si me permiten, voy a leer un poco de la semblanza del currículum del querido maestro Manuel Olmos Rodríguez. Él es maestro en criminología por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Es licenciado en Psicología por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Derecho por el Instituto de el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo cuenta con el grado de técnico superior universitario y pues, como todo experto, sería aventarnos la hora aquí hablando de su currículum. Mi querido maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos quién es el maestro Olmos, qué hace el maestro Olmos, por qué es tan conocido en el medio el maestro Olmos. Buenas noches, gracias a todas, a todos por asistir a esta charla aquí en los amigos de Deductiva Forense. Para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir experiencias, vivencias y también a lo largo de los años que me he desempeñado como investigador criminal, pues ahora me toca también esta parte de compartir aquello que yo aprendí de forma empírica con grandes investigadores. Sí, yo voy a cumplir 30 años de servicio en el ámbito de la seguridad pública. Bastante. Sí, yo ingresé hace muchos años a estas labores de la investigación criminal. Y bueno, yo en aquellos tiempos, cuando me inicio como investigador, pues yo tuve compañeros que eran excelentes investigadores empíricos, ¿no? Yo siempre lo platico sin ánimo de caer en el anecdotario, que cuando llegamos a un lugar de intervención, los compañeros con términos coloquiales me decían: tira la vista, pisada de gato, paso talón. Y yo al inicio de aquellos años decía: bueno, ¿qué será eso de tirar la vista, paso talón, pisada de gato? Y luego mis compañeros decían: ¿viste? No, sí, vi, ¿qué viste? No, pues no vi nada, ¿no? ¿Cómo que nada, no? Y ahí venía, digamos, el regaño, ¿no? Y ya me decía: no, mira, fíjate aquí, fíjate allá, fíjate. Entonces es cuando yo me daba cuenta que los hechos comenzaban a cobrar sentido. Y yo dije, en esa labor que yo hacía, digamos, de forma empírica, y dije: esto debe tener algún nombre, debe tener una forma de cómo nombrarlo. Yo serví 10 años en esa corporación federal, haciendo labores de investigación criminal, investigación del delito. Ahorita explico en qué difiere la investigación criminal a la investigación del delito. Y hice una pausa en mi trayectoria laboral y dije: no, pues yo tengo que saber nombrar lo que yo aprendí de forma empírica, y es como me acerco a la psicología. La psicología fue la ciencia que me dio las palabras para darle un nombre, digamos, científico a aquello que yo había aprendido de forma empírica. Yo mi carrera de psicología en su totalidad estoy siempre enfocada y orientada a la investigación criminal. Yo siempre digo que yo no soy un psicólogo que hizo policía, yo soy un policía que ante la necesidad de desempeñar la función, pues estudié psicología. Y después me acerco al derecho también, pues porque en definitiva aquí el campo de la psicología aplicada a la investigación del delito, llámese psicología criminal, pues también habría que abrevar ahora el conocimiento del derecho, pues para poder sobre todo elaborar una teoría, llámese teoría en este caso del caso,
que pudiera dar cuenta de los hechos que ya habían ocurrido. Y bueno, ya después en mi trayectoria laboral, pues me acerco a la criminología, a la investigación criminal, y es así como me fui de alguna manera perfilando y pues he llegado hasta este punto, ¿no? Esta charla, cuando fui amablemente invitado, yo quería, o la titulo, la criminalística desde la perspectiva del investigador, porque sí hay que hacer hay que hacer ciertas puntualizaciones para diferir cuando vamos a hablar de una investigación criminal y cuando se habla de una investigación del delito. Y nosotros como investigadores criminales, de qué o cómo ocupamos la criminalística para acreditar ese hecho que se investiga. ¿Por qué hablo yo de investigación criminal? Si en el ámbito del derecho no existe o no podemos hablar de un crimen, ¿no?, en términos jurídicos. Porque también hay que ser muy específico en la teoría de la definición, hablando del derecho. La ciencia jurídica es la única ciencia que estudia delitos. Todos aquellos cuerpos del conocimiento, llámese ciencias naturales, ciencias sociales, no estudian delitos, lo que ellos estudian son comportamientos u hechos. Dependiendo desde el campo de aplicación donde se aborde, en este caso, voy a hablar de la psicología, la psicología es la ciencia que estudia la conducta, ¿no? En sus manifestaciones, vamos a decirlo, generales. El derecho estudia conductas también, en su caso el derecho penal, pues va a estudiar conductas que están normadas, que prescriben, o son conductas normadas o prescritas, ¿no? Pero al final de cuentas son conductas. Muy bien. ¿Por qué hablamos de la criminalística desde la visión del investigador? Si hablamos también en una definición jurídica, sin entrar en dogmática o doctrina jurídica, vamos únicamente para ejemplificar este caso, vamos a definir el delito como una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? En la investigación criminal hay que ir acreditando otros elementos del delito, pero únicamente nos vamos a quedar en este momento con el primer elemento del delito, que es conducta. La conducta es una manifestación conductual, esta puede ser de acción u omisión, pero lo que el investigador tiene que acreditar que hubo una volición, hubo una voluntad para materializar esa omisión o esa acción. Bien, y también yo aquí lo que quiero ser muy puntual es que la criminalística en ninguna área de experticia estudia conductas. Lo que la criminalística va a estudiar son hechos, ¿no? Hechos fácticos en este caso. Ningún campo de aplicación de la criminalística se va a enfocar a estudiar una conducta. ¿Por qué? Porque esa conducta tipificada, que es una manifestación conductual, una vez que se materializa, evanece, no se puede replicar. En la investigación criminal no ha lugar a la experimentación, porque no, por ejemplo, no voy a hablar de un homicidio, no podemos privar de la vida a otra persona para ver si efectivamente el hecho que se investiga se acredita como yo estoy teorizando, ¿no? Como estoy haciendo la propuesta. Una conducta no es que se materialice, esta evanece, pero deja rastros, deja vestigios. Entonces, nosotros vamos a conocer la manifestación conductual, pero a través de los hechos. La conducta misma por per se ya feneció. Ahora, lo que nosotros los investigadores criminales hacemos en la investigación del delito, que hacemos inferencias de tipo conductual y ahora nos auxiliamos de la criminalística para poder acreditar el hecho ante el juez de una manera fáctica. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada inferencia conductual que el investigador realice, necesitamos mínimo 3 hechos fácticos para que mi teoría, ¿sí?, tenga validez jurídica en un juicio. Ejemplo, si vamos a investigar un robo a casa habitación y llega el investigador, en este caso un analista que llega ese investigador criminal, observamos los hechos. En la investigación criminal, lo que nosotros compartimos, lo que yo comparto con mis alumnos, es que una investigación criminal siempre comienza de lo más reciente en sentido inverso. También son reglas que se aprenden ya haciendo la investigación propia, digamos, ¿no? Si yo llego al lugar de intervención y veo que se trata de un robo a casa habitación, la primera pregunta que yo me haría como investigador criminal es no por dónde entraron. La primera pregunta que yo me tengo que hacer es por dónde se fueron, ¿sí? Acordemos que hay un viejo axioma policial que dice: el tiempo que transcurre es la verdad que huye. Lo más próximo que yo tengo al hecho es la huida del criminal, no el ingreso a la vivienda. Entonces, la investigación criminal siempre se inicia en sentido inverso. En este orden de ideas, si yo llego al lugar de intervención, al lugar que voy a analizar, yo me pregunto por dónde se fue el individuo. Yo observo, me valgo de mis sentidos, de mis órganos
llámense de mis medios organolépticos, la vista, el olfato, el tacto, el oído. En este caso vamos a hablar de la vista. Yo comienzo a observar el lugar y veo que la puerta de entrada al lugar permanece inalterada. No hay rastros de que se haya violado la cerradura, de que la hayan forzado. Entonces yo observar, descarto y digo, no entró ni por la puerta ni se fue por la puerta. Al hacer una observación, yo digo, pudo haber huido por la ventana, escapó por la ventana, huyó por la ventana, se fue por la ventana, se retiró por la ventana. Nosotros, los investigadores criminales, lo que hay que identificar siempre van a ser los verbos que van a concatenar los hechos. Ahorita hablo del muro de la prueba. En este caso yo digo, el sujeto se fue por la ventana. La inferencia conductual que yo hago es el verbo huir, escapar, retirarse. Ese verbo, para que tenga validez en un juicio, yo requiero al menos 3 hechos fácticos. Es cuando yo invoco a la criminalística. Yo le digo a la criminalística, aplica tu conocimiento, tus técnicas, tus métodos a este caso particular y dime si encuentras al menos 3 hechos fácticos que puedan acreditar que alguien, que una persona se retiró por ahí. La criminalística, con su experticia, con su conocimiento, aplica su conocimiento y va a decir, mira, encuentro hechos fácticos que me hacen suponer que la cerradura, la chapa de la ventana fue violada, ¿sí? Bajo el principio de intercambio, de correspondencia, de proporcionalidad, de reconstrucción, pues incluso la chapa fue violada con un objeto y incluso lo describe. Ahí tengo un hecho fáctico. Hecho 2, encuentro una huella lofoscópica, una huella dactilar que me hace suponer que una persona se tomó de los vidrios en un primer momento de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera, ¿sí? Para colocarse a lo mejor en la cornisa de la ventana. Y el otro hecho fáctico que encuentro huellas de escalamiento. Hay unas huellas que me hacen suponer que una persona primero asciende por la pared y luego desciende por la pared. Con esos 3 hechos fácticos, yo podría sostener mi inferencia conductual que una persona huyó por la ventana. Es como nosotros nos auxiliamos de la criminalística. La labor del investigador criminal es realizar la inferencia conductual y ahora, con el apoyo de la criminalística, yo tengo que obtener mínimo 3 hechos fácticos que puedan sostener mi hipótesis ante un órgano judicial, ya ves en este caso ante el juez. Es por eso que nosotros decimos que, o más bien, también como que quede firme, toda inferencia conductual tiene que estar respaldada mínimo por 3 hechos. Y yo hace rato comenzaba a hablar de una analogía del muro de la prueba. Vamos a entender el muro de la prueba como un sinónimo de teoría del caso. Hace rato hablábamos de que cuando una persona materializa una conducta, en este caso la que nos ocupa son conductas que nosotros le llamamos criminales, el derecho le llama tipificadas, llámese delitos, la conducta evanece. Ahora, con estos rastros que quedan materializados después de haber realizado la conducta, los hechos tienen que concatenarse de una forma causal explicativa que puede dar cuenta de los mismos. Yo hago esta analogía del muro de la prueba. Un muro de la prueba, o más bien, perdón, un muro, una pared, se construye con ladrillos, se construye con tabiques. Si yo únicamente amontono tabiques, mi muro va a ser débil, va a ser endeble. Cualquier persona que llegue y que lo aviente puede derribar el muro. Para que ese muro sea sólido, requiere un adhesivo, un pegamento, un cemento que adhiera un tabique con el otro. Utilizando esa analogía, en este caso los indicios serían los ladrillos, serían los tabiques, pero lo que va a adherir el indicio, el tabique, el uno con el otro, va a ser la inferencia conductual, llámese verbo. En el muro de la prueba, todos los indicios que se encuentren en el lugar tienen que explicar tanto el antecedente, explica el subsiguiente y viceversa. Todos tienen que estar concatenados. Ejemplo, arma de fuego, ¿no? Encontramos el cuerpo de una persona sin vida, tiene signos aparentes de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Llegamos al lugar de intervención, encontramos una pistola, encontramos casquillos, manchas hemáticas, huellas de lucha y forcejeo. Lo que nosotros estamos encontrando son signos, llámense en este caso indicios, pero un signo per se no comunica nada. Otro concepto que yo propongo también en esto de la investigación es el concepto de la gramática de la criminalística. ¿Qué es la gramática de la criminalística?
En las clases, en nuestras clases como docentes, cuando estamos frente a grupos de compañeros, alumnos que se quieren formar en este apasionante mundo, muchas veces se les dice que tienen que aprender a leer el lugar. ¿Cómo se aprende a leer el lugar? Y yo también hago esta analogía. Cuando éramos pequeños, cuando nosotros comenzamos o comenzamos a leer, primero aprendimos las vocales, A, E, I, O, y luego aprendimos las consonantes. Después nos enseñaron que si uníamos una consonante con una vocal se producía un sonido, ma, me, mi, mo, mu, pa, pa, pi. Y luego aprendimos que si uníamos dos sílabas se formaban palabras, mamá, papá, pera. Bien, así aprendimos a leer de forma silábica. Aprendimos desde pequeños de reglas de la gramática, de la semántica, de la sintaxis. También aprendimos que aunque es entendible decir roja pelota, caliente sopa, bonita mujer, el interlocutor me entiende, pero no es correcto. Yo primero tendría que decir a lo mejor el sujeto y luego el calificativo, ¿no? Mujer bonita, pelota roja, sopa caliente. Bien, lo que nosotros, ahora también, usando esta analogía de la gramática, si yo a ustedes les dijera en este momento, sol, perro, arena, agua, perro, papá, niño, yo le digo, ¿qué te estoy diciendo? Ustedes con los signos que yo les estoy presentando hacen una inferencia. Uh-huh. Y me estás hablando de una playa, de unas vacaciones. Hacen una inferencia, pero yo no estoy comunicando nada. Yo les estoy presentando únicamente una serie de signos. Pero si yo les digo, el niño juega en compañía del papá con una pelota y su perro en un día soleado en la playa. Estos signos, observan reglas de la gramática, de la semántica y de la sintaxis, y es cuando comunican algo. Cuando nosotros llegamos al lugar de intervención, lo que nosotros vamos a encontrar son signos que per se no comunican nada. Arma, cuerpo, casquillos, mancha, fibras, pelos, huellas, destrozos. Ahora, la labor del investigador es encontrar la relación causal explicativa de esos signos, llámese indicios, y elaborar una teoría que dé cuenta, llámese historia, que dé cuenta de cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Es por eso que les digo, en el trabajo de la investigación criminal, tan importante es el papel del analista de conducta y tiene que estar acompañado del compañero criminalista. El criminalista lo que va a compartir en esto de la investigación criminal, precisamente su expertise, para que al analista conductual le ofrezca esos elementos fácticos que necesitamos nosotros para poder demostrar y acreditar sobre todo una teoría, en ese del caso, que dé cuenta cómo ocurrieron los hechos. Vean, qué importante es ver y escuchar a otras personas que también están en el campo de la criminalística, pero con una perspectiva de investigación. El maestro pues fue mucho tiempo es instructor de hecho, ¿no? de policías de investigación, y es muy importante saber que hay gente que sí quiere cambiar y sí quiere inferir nuevas versiones, porque por ejemplo yo he visto universidades que por ahí dicen ven y aprende criminología y te ponen una persona procesando una huella, ¿no? O aprende psicología forense y está procesando un cuerpo. Eso la verdad nos lleva a pensar que se sigue pensando arcaicamente sobre la criminalística, donde se dice que es auxiliar y donde la criminalística la han querido seguir teniendo sobajada y enquistada en el derecho, ¿no? En ningún lado en el Código Nacional habla de que el perito es auxiliar del Ministerio Público. De hecho, el perito no está en el Código Nacional de Procedimientos Penales para empezar, ¿no? Y van a decir, bueno, pues es que nunca ha estado. Claro que han estado. Teníamos en el Código Federal de Procedimientos Penales teníamos 19 artículos, los peritos éramos un capítulo completo. Mi querido maestro, en atención a todo lo que nos has explicado muy interesantemente, ¿por qué se sigue confundiendo criminología con criminalística? Muy bien, excelente pregunta. Y eso ha sido tema de debate en diferentes ámbitos en los cuales yo he podido participar. Algo que ocurrió en México es de que con todas estas series que llegaron del extranjero, ¿sí? CSI, Mentes Criminales y todo esto,
pues de alguna manera, por el impacto que tuvo en la percepción de la sociedad mexicana, pues proliferaron escuelas que de forma indiscriminada comenzaron a ofertar cursos, ¿no? Y para ser atractivo a lo mejor a los estudiantes y tener una mayor matrícula, pues se ofrecían carreras de criminología, criminalística, ciencias jurídicas, ¿no? He visto que hay licenciaturas en criminología, criminalística, ciencias jurídicas y ciencias forenses, ¿no? Y técnicas, periciales, ¿no? Todo. Entonces es cuando, bueno, con mucho respeto lo digo, a lo mejor por obtener matrícula, pues se tenía que dar un nombre atractivo, incluso para que pudieran acercarse los jóvenes a este tipo de ofertas educativas, ¿no? Y también algo muy importante que dice, hablando de la criminalística, criminología y de la psicología, hace un momento dijo algo que también quiero puntualizar, sin cerrar la idea de criminología y criminalística, que en México, y créanme que conozco el medio, conozco el ámbito, se confunde la psicología forense con la psicología criminal. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas, son cosas muy diferentes. Nada más quiero puntualizar así con un ejemplo muy sencillo, ¿cuándo van a entender la diferencia entre una y la otra? La psicología forense, el derecho la va a invocar cuando el autor de la conducta delictiva es conocido. La psicología forense, repito, el derecho la invoca cuando el autor de la conducta es conocido. Va a aplicar psicometría, va a aplicar pruebas de personalidad proyectivas, X, ¿no? Y la psicología criminal auxilia al derecho cuando el autor de la conducta es desconocido. Y su principal aporte de la psicología criminal en la investigación del delito es elaborar hipótesis. Esa es únicamente la aplicación de la psicología al campo del derecho, llamada psicología criminal, como como un auxiliar, sobre todo para que se elaboren hipótesis, cuando no tenemos todavía, nosotros investigadores, no tenemos un camino, como dice usted, una ruta cuál vamos a seguir. La psicología aplica su conocimiento, sus técnicas, sus métodos, y dice, mira, con base a los conocimientos de la psicología, la línea, la hipótesis que podemos seguir será esta, y nos ayuda a elaborar hipótesis. Ahora, en la diferencia entre criminología y criminalística, y también es algo que ahora que me abren los micrófonos quiero compartir, en este momento es muy importante hablar de la necesidad que tiene la criminalística de que replantee su propia epistemología. En este momento, siglo XXI, año 2026, hay una discusión muy fuerte en la academia porque el indicio tiene que salir de la criminalística. El indicio se tiene que constituir como una ciencia aparte, y es donde voy a explicar la diferencia entre criminología y criminalística. ¿Por qué? Hace muchos años hubo un juez de instrucción, llámese Hans Gross. En el tipo de Hans Gross, el derecho penal se llamaba derecho criminal, era el concepto que tenía el derecho penal. Hans Gross, en su libro El Manual del Juez de Instrucción, refiere que las personas que auxilian al derecho criminal en la investigación de esos delitos, de esos hechos criminales, se llamarán criminalistas. Y nace el concepto, como Hans Gross, del criminalista. Tiempo después viene Edmund Locard y replantea esta propuesta. Dice Locard, no son las personas las que, con Locard ya se llama derecho penal, sino no son las personas las que auxilian al derecho penal. Son todos aquellos cuerpos de conocimiento, llámense ciencias, técnicas, artes, experticias, las que auxilian al derecho penal. Y Edmund Locard nace la criminalística y con Locard nacen las ciencias forenses. Son cuerpos del conocimiento aplicados a la investigación del delito que darán su opinión experta ante un foro, ante un juez, pues se llaman ciencias forenses. Pero ahora, la criminalística, si hablamos como un conjunto de conocimientos, ¿por qué se considera una ciencia? Porque la criminalística se vale de los métodos, técnicas, procedimientos, principios universales de las ciencias naturales. Las ciencias forenses, en este momento, si llamamos criminalística, repito, son todas aquellas cuyo campo de aplicación provienen o derivan de las ciencias naturales. Pero en este momento, repito, en el año 2026, ¿qué ocurre cuando una persona le llega a hacer del conocimiento a la autoridad y le dice,
mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo no ha llegado a casa. Tiene 15 días que no sé de él. Nuestro sistema jurídico, y también es una área de oportunidad, está diseñado o está pensado, está, digamos, imaginado para que siempre que ocurra un hecho que la ley señale como delito, tendría que existir un espacio físico donde materializar la investigación. Tenemos protocolos del primer respondiente, protocolos de policía para procesar y bla, 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 todos los protocolos que tenemos. Pero, ¿qué ocurre en aquellos hechos de criminalidad compleja donde no tenemos un lugar en donde iniciar la investigación? Donde no hay un espacio físico en donde el analista criminal, el compañero criminalista, se constituya para iniciar una investigación. La pregunta sería, ¿no hay entonces una investigación? Por supuesto que la hay, pero ojo, todos esos indicios que se materializan en casos de criminalidad compleja, ojalá después me den otra oportunidad de hablar de cuando vamos a hablar de una criminalidad compleja y cuáles son las condiciones que hay que tener para hablar de criminalidad compleja. Vamos a hablar así sin explicar a grosso modo, un caso de casos de criminalidad compleja lo vamos a entender como desaparición de personas. En un caso de una desaparición de personas, cuando no tenemos un espacio físico en donde materializar la investigación, tenemos que darle entrada a otros cuerpos de conocimiento que no provienen precisamente de las ciencias naturales, provienen de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se valen de métodos propios, técnicas, principios universales muy particulares, en las cuales ellos van a aplicar sus conocimientos, hacer un análisis, en este caso, y tan importante palabra, un análisis de contexto, que la criminalística no da cuenta de ello. Quien tendrá que dar cuenta del análisis de contexto son las ciencias sociales, ahí es donde entra la criminología. ¿Sí? La criminología es una rama del conocimiento que no se vale de las ciencias naturales para dar su opinión experta. Nos tenemos que valer de las ciencias sociales para que pudiéramos empezar a hacer un análisis de cuáles fueron aquellos indicios que vamos a considerar para poder hacer una hipótesis, para hacer una búsqueda, si vamos a hacer una búsqueda en vida o vamos a hacer una búsqueda forense. Los indicios que se materializan en un caso de una desaparición de personas son indicios que la criminalística ya no considera, los considera las ciencias sociales, indicios de móvil delictivo, de participación delictiva, indicios de sesgo, indicios de antecedentes, concomitantes, subsiguientes, que son términos que la criminalística en este momento no está observando, pero que los observan otros cuerpos del conocimiento como la antropología social, la pedagogía, la psicología y la criminología. Esa sería la gran diferencia entre criminalística y criminología. Y yo lo he dicho, mi querido maestro, y me han criticado los criminólogos, y a mí me han preguntado en foros nacionales e internacionales qué es más importante, si la criminalística o la criminología. Y yo, siendo criminalista nato, tengo 21 años como criminalista, pues digo que la criminología, ¿no? Porque la criminología previene, el trabajo de la criminología es el estudio y la prevención de la comisión. Y cuando entra la criminalística es porque la criminología ya no pudo, ¿no? Ya se cometió, y ahora la criminalística tiene que analizar los indicios, objetos, instrumentos dejados en un lugar donde se comete el delito. Y lo que usted nos decía es muy importante, es cierto totalmente, ¿no? Estas ciencias, estos cuerpos de conocimiento que el maestro Olmo refiere, son los que bajan y aterrizan en un lugar donde va a ir el perito a buscar, ¿no? O sea, una geolocalización, un análisis de un mapeo, no sé, allá vamos, y allá vamos a encontrar objetos relacionados, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, referir la visión que se tiene de la investigación por parte de la criminalística, por parte de los investigadores, que si bien es cierto, deben de saber de criminalística, pues también su conocimiento como investigadores va más allá, no solamente encasillarse en las cuestiones policíacas, en la criminología, sino en la criminalística, en las ciencias sociales y en todas, para poder para tener a la mano una gama de ciencias y de técnicas para poder dar respuesta a una investigación. Si me permites, mi querido maestro, sí, voy a saludar a mi querido maestro Osmar Torres, excelente perito de la Fiscalía de
del Estado de México. Un abrazo, mi querido maestro Osmar, a mi querido maestro y amigo de Insigne, el licenciado Jesús Carrión Bravo de FEPAC, un abrazote. Para Carlos, un abrazo. Carlos Daniel Eduardo Ortiz, un abrazote. Fernanda Rojas, Yadi Peñalosa, no, un abrazote. No, Fernanda Rojas, saludos. Hacen una pregunta aquí, mi querido maestro, no sé si nos la puede responder. Claro. Dice, ¿creen ustedes que el impacto de las series y películas confunden mucho el trabajo de la criminalística y su estudio? No que lo confundan, pero lógico que ahí en una serie se resuelve en casos en lo que dura el capítulo, ¿no? En lo que dura... Son de 30 minutos, sí, de ¿no? 30 minutos, yo creo que fuera así en la vida real, ¿no? Ajá. No es tanto que se confundan, pero lo que también yo siempre digo a aquellos jóvenes que se inician en este apasionante camino, es que la herramienta que nosotros necesitamos para ser buenos investigadores es la paciencia, ¿sí? Una investigación criminal, la realidad es de que la investigación criminal es muy lenta, ¿sí? Es una labor que se tiene que hacer a conciencia. ¿Por qué es lenta? ¿Por términos jurídicos? ¿Por cuestiones jurídicas? ¿Cuestiones económicas? ¿Insumos? Pues ahora sí que convergen muchos factores, ¿no? Digamos, una oportunidad que vemos a las instituciones de Procuración de Justicia en México es la carga de trabajo, ¿sí? O sea, esa es una realidad. En las series de televisión, los policías que se ven toman el caso y hasta que lo resuelven, ¿no? Tienen que volar de un estado a otro y tienen ahí los medios disponibles para trasladarse, ¿no? Mandan al laboratorio un indicio y el resultado lo tienen en cuestión de minutos, ¿no? Porque hay hay laboratorio, hay laboratorista, laboratorista, hay reactivo, sí sirve el aparato. Y la verdad que aquí en México, pues, sin ánimo de hacer la crítica, pues la carga de trabajo en los compañeros es grandísima, ¿no? O sea, en un turno de trabajo, yo creo que por llamado, y yéndome así muy bajo, llamado a cada compañero investigador, son hasta de 47 llamados, ¿no? Un policía de investigación, no sé, hablando aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas carpetas de investigación lleva uno? No, pues son cientos, o sea, son cientos de carpetas. ¿Y cuántas debería llevar? Pues ya sería que una, como se ven las series, una, ¿no? O sea, digamos, un compañero jefe de grupo que tiene una célula de investigadores, pues a lo mejor él con su célula llevar a la semana, digamos, haciendo una buena administración del trabajo, pues no sé, si tiene 5 elementos, pues 6 carpetas, ¿no? A lo mejor. Y no es que las series confundan, de hecho también quiero hacer una precisión. Todo este inicio de estas series, de lo que vemos ahora, tiene su origen en un libro que yo se lo recomiendo a aquellos que no lo hayan leído, que les interese insertarse en este mundo. Tienen que leer un libro que se llama Dentro del Monstruo, de Robert Ressler. Muy bueno. Robert Ressler, cuando hace sus primeros intentos de un modelo de perfilación criminal, que hizo la entrevista de Jeffrey Dahmer, de Kemper, es donde nace la serie de Mindhunter, ¿no? Mindhunters, ¿no? Y sí tiene una carga también, esas series tienen, desde luego que tienen un trabajo detrás y asesoría, y no es que desvirtúen la investigación, a lo mejor hay cosas que sí. Lo que yo digo es que aquellos que quieren insertarse a esto, pues no tienen que entender que tienen que saber mucho. Hay que saber mucho. Yo critico de verdad a aquellos que dicen, pues es que es crimi, pues es que es foto, pues es que es Salvador, ¿no? O sea, cada especialidad y técnica forense existe porque se necesita, no hay más, ¿no? Y por ejemplo, eso es que es evaluador, sí, pero el evaluador debe de saber de oro, de joyería, de valores, de precio. El fotógrafo debe de saber manejar su cámara fotográfica de manera manual, no automática, porque si no todos seríamos fotógrafos forenses, ¿no? El criminalista debe de saber procesar un lugar de investigación, mal llamada escena del crimen, porque en el código, el derecho penal mexicano, si ustedes leen el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún lugar dice escena del crimen, ¿no? Y es como, si me permite mi maestro decirlo,
Es como se prostituyó y se vendió la criminalística. Hablando de estas series, pues yo digo que al inicio no estaba mal, porque sí era un trabajo técnico, científico, policial. Lo malo fue cuando se hizo hollywoodesco el asunto, cuando ya se vio como negocio y hasta cierto punto morbo, porque se vende muchas veces morbo en esas situaciones. Mi querido maestro, ¿qué es lo que sigue para Policías de Investigación en el año 2026? Hace rato comentaba algo y no quiero dejarlo pasar. En nuestro sistema jurídico mexicano existen dos pruebas nada más. La prueba directa y la prueba indirecta, ¿sí? La prueba directa la ofrece aquella persona que vio, sintió, olió, resintió de forma directa el acto o el hecho que se investiga, la víctima o el testigo. ¿Y cómo va a ofrecer esta prueba? La va a ofrecer por medio del testimonio, ¿sí? Una persona que fue testigo o que resiente de manera directa el acto criminal, pues va a ofrecer su testimonial. Esto se llama prueba directa. Y ahorita voy a hacer una presión sobre la prueba directa. Y la reina de la prueba en este momento en nuestro sistema jurídico es la prueba indirecta. La prueba indirecta va a ser sinónimo de prueba indiciaria, ¿sí? O de prueba, es la prueba indirecta, la prueba indiciaria o la prueba circunstancial. Ojo, y esto es bien importante. En este momento, en nuestro sistema jurídico, la confesional deja de ser prueba. De hecho, ya incluso en nuestro sistema penal vigente, la autoincriminación no da lugar, ¿no? Ahora, la reina de la prueba es la circunstancial, la indiciaria o la indirecta, y de ahí tan importante es el papel del criminalista, porque la prueba indirecta es la que se concluye. ¿Cómo se concluye? Se va a concluir en un informe o en un dictamen, y la prueba indirecta se construye a partir del indicio. Y ojo, ¿sí? La prueba indirecta la ofrece una persona que no fue testigo presencial de los hechos. Es el trabajo del perito, y esa es la reina de la prueba, y es lo que comentaba hace un momento, ¿no? De ahí la importancia que reviste el papel del criminalista en la investigación criminal. Si el criminalista no concluye en un primer momento de que el material sensible es significativo, que después se convierte en indicio, que ese indicio, no quiero tampoco entrar en definiciones, que ese indicio es aquel material sensible significativo que puede estar relacionado o no con el hecho que se investiga. Una vez que el experto le aplica un estudio, un análisis al indicio y en su dictamen concluye que sí tiene relación con el hecho que se investiga, se convierte en evidencia, ¿sí? Y esa evidencia, cuando es desahogada en un acto procesal, cuando se ofrece a la contraparte y éste la acepta, se convierte en prueba, ¿sí? Y después esta prueba, cuando se le presenta al juez para que forme convicción, es el medio de prueba. Ojo, a esto lo estamos viendo desde un modelo de investigación criminal, que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene otra consideración. Ahí no hablamos ni de indicio, no hablamos ni de material sensible y significativo, ni hablamos de evidencia. En el Código Nacional de Procedimientos Penales hablamos de datos de prueba, de medios de prueba y de prueba, ¿sí? Nada más que a eso son términos jurídicos, y a lo mejor sería bueno para una clase aparte. Pero ojo, la reina de la prueba en este sistema jurídico mexicano es la circunstancial, la indirecta, la que se concluye después de haberse aplicado un método, una técnica, una experticia, y que el compañero experto en el área de conocimiento que sea, concluye que ese hecho, ese dato tiene relación con el hecho que se investiga, y es cuando se le forma convicción al órgano judicial para poder dar una opinión sobre el caso que nos ocupa. Mi querido maestro, si esto está tan claro, si usted lo sabe tan muy bien, ¿por qué todavía se sigue pensando y se siguen ofertando diplomados, soy muy crítico de eso, donde dice, aprende criminalística y ven e interpreta la evidencia que se encuentra en la escena del crimen? Sí. En la escena del, bueno, para empezar, yo que la escena del crimen aquí no existe,
porque el 227 habla del lugar del hecho del hallazgo, 251 lugar del hecho, 252 lugar diferente al hecho del hallazgo, el 225 del Código Penal Federal habla del lugar del hecho. El único que habla del lugar de intervención son los formatos de cadena de custodia. En ningún lugar hablan de escena de crimen y todavía nos encontramos a los enamorados, ¿no? Esos criminalistas pochos que hablan de escena de crimen. ¿Por qué hay jueces y doctores en criminalística que juran que en el lugar de investigación hay evidencia? ¿Hay evidencia en el lugar de investigación? No. ¿Sabemos qué calibre es el arma ahí? No. ¿Sabemos si es sangre? ¿Sabemos si es semen? ¿Sabemos? No. Entonces, ¿por qué le dicen que es escena? Ahí sí, ahora sí que me hizo la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? Y siempre lo decimos, y usted lo refiere, ¿no? ¿Por qué si se escucha tan sencillo? ¿Por qué en la práctica es tan difícil? Claro, ¿no? O sea, ¿por qué llevarlo a la práctica es tan difícil? En el lugar, como usted lo dice, no encontramos evidencia. En el lugar, y yo así voy a invocar conocimientos de la psicología, en el lugar lo que encontramos es una realidad. ¿Sí? Entendiendo desde una definición de la psicología, realidad es todo aquello que nos rodea. ¿Sí? Cuando nosotros focalizamos la atención a esa realidad, es cuando esa realidad se convierte en dato en psicología. Cuando ese dato lo doto de sentido, se convierte en información. Cuando esta información lo concateno con otras informaciones, se convierte en conocimiento. Ejemplo, ahorita usted y yo estamos aquí, ¿sí? Está calientito aquí, no sabemos cómo está allá afuera, si esté lloviendo, si esté con aire, con sol. Se el mundo allá afuera. Esta es nuestra realidad, ¿sí? Cuando yo salga, voy a ver una realidad y voy a comenzar a focalizar mi atención sobre hechos que me llamen la atención. Pues ya, en el cielo hay nubes, está cayendo agua. Y yo digo, yo traigo una chamarra, agua, me la pongo. Esa relación de información se convierte en conocimiento. Y puedo prever incluso, si no me pongo mi chamarra y me mojo, me puede dar un resfriado. El conocimiento nos ayuda incluso para tomar decisiones. Volvemos a la misma. En el lugar de intervención no encontramos evidencia, no encontramos indicios, encontramos una realidad. Es todo. Cuando el investigador con su ojo experto dice, mira eso, cuando lo señala, incluso viene la palabra índicos, cuando lo señala, esa realidad se convierte en indicio. Puede estar relacionado o no con el hecho. Cuando después de que se le aplica un análisis, un estudio, el compañero experto concluye que sí tiene relación, es cuando se convierte en evidencia. Y es cuando ahora sí, como usted dice, respetando las normas del procedimiento del derecho adjetivo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces esa evidencia tiene que seguir un camino jurídico para que esta se convierta en prueba. Yo en diferentes lugares, mi querido maestro, he hecho una crítica de lo más acérrima, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y yo creo que tampoco lo iban a poner, no le iban a pedir autorización, porque yo no fui de las vacas sagradas ni de los dioses jurídicos que lo hicieron, pero se equivocaron, porque no hay un puente entre la criminalística y el derecho. Si bien es cierto, el 260 nos habla de antecedentes de la investigación, el 261 nos habla de datos de prueba, medios de prueba y prueba, pero en el mundo de la criminalística es totalmente diferente y no hay estos sabios y expertos y 25,000 doctorados en derecho, pues nunca supieron incorporarlo, porque nunca estuvieron, ¿cómo se llama?, en campo, ¿no? La cadena de custodia tiene errores impresionantes y pues yo no veo que se replique, que se contradigan o que se refuten esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos charlatanes y muchos vendehumos forenses. Es importante, y yo agradezco mucho a Insigne la oportunidad de traer expertos como mi querido maestro Olmos, que hoy me ha dado una clase, es decirles, yo sé, pero hoy aprendimos más, mi querida maestra, ¿no? De lo que nos trajo mi querido maestro Olmos. ¿Qué es lo que sigue para Olmos ahorita? ¿En qué está Olmos trabajando? ¿Se puede saber? Sí, claro. En este momento me desempeño como director de profesionalización de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Se me convoca precisamente ante esta necesidad de formar cuadros de investigadores. Hay un verdadero esfuerzo, y por eso me sumo también yo a este proyecto, hay un verdadero esfuerzo de profesionalizar la investigación en México, ¿sí?
ya nos dimos cuenta, ya la superioridad se dio cuenta que no va a ser con la fuerza, con las armas, lo que vamos a combatir ese fenómeno de la criminalidad. Se requiere ciencia, se requiere inteligencia, se requiere conocimiento, y es ahí donde en este momento yo voy a tratar de aportar mi granito de arena para primero invitar a jóvenes, a convocar a jóvenes a nuestra Universidad de la Policía, y también les quiero decir, jóvenes, que el modelo o la imagen del policía ya cambió. Yo en junio cumplo 30 años como policía, imagínense, en aquellos tiempos cuando yo fui a formarme para ocupar un lugar dentro de una corporación policial, se me pedía que yo diera 30 vueltas, ¿no?, a la pista, que hiciera tantas lagartijas, tantas abdominales, tantas barras. No, ya. ¿Sí? Entonces, antes lo que se privilegiaba mucho eran las cuestiones físicas, la estatura, la fortaleza, y en este momento lo que nosotros estamos requiriendo es la actitud, la capacidad de análisis, de síntesis. Lo que nos ocupa ahorita, lo que necesitamos son mentes, son cerebros, ¿sí? Chavos que, como dice, que verdaderos profesionales en cualquier ámbito del conocimiento, psicólogos, informáticos, ingenieros, criminalistas, criminólogos, médicos. Necesitamos muchos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos trabajadores sociales, y esta es una oportunidad. Créanme que en este momento, y por eso me sumé al proyecto, estamos incluso trabajando en una mejora salarial para estos jóvenes que llegan a nuestras filas con una carrera profesional. Créanme que nuestro sueldo es muy competitivo en la Universidad de la Policía. Apenas hubo una nueva reestructura en los salarios para los jóvenes que lleguen con licenciatura, y la oportunidad es excelentemente buena en la Ciudad de México. Pues, ahí está la invitación. Hay que entrar a la página de la universidad, de la Policía de la Ciudad de México, y buscar convocatorias. Yo, mi querido maestro, he dicho y me han preguntado qué me parece la reforma judicial y cambiar jueces y popularizarlo. Pues al fin y al cabo, pues es su juego. Sí. No, yo les he dicho que nos podrán traer jueces de Harvard, de Yale, de Sorbona, de la Universidad de Francia, no sé. Pero si no profesionalizamos la policía y la investigación desde el lugar de investigación, lo que llegue con los jueces va a llegar contaminado de origen. Entonces, si no trabajamos de la mano con los que tienen contacto con el primer respondiente en el lugar de investigación, si no le enseñamos a cubrirse las manos, si no le enseñamos a acordonar y preservar, ¿no?, y respetar que llegue el trabajo del perito, no viene el perito porque, como en la Ciudad de México es un caos, pues el primer respondiente tiene que llegar a utilizar su conocimiento de criminalística. Porque hoy el policía debe de ser, al policía se le paga poco, a nivel nacional, déjenme decirles que se les paga poco y se les pide mucho. Son policías, son paramédicos, son psicólogos, son peritos, son abogados, tienen que cuidar su vida, la vida de la víctima, tienen que respetar al imputado, ¿no? Y tiene que tener un temple también el policía, porque pues viene desvelado, ¿no? Y de pronto entra una persecución, y de buenas a primeras pues se tiene que quedar 12 horas más porque tiene que hacer la puesta a disposición, ¿no? Yo le agradezco, mi querido maestro Olmos, la verdad, la oportunidad. Esperamos que no sea la última, mi querida maestra Alondra. Está abierta las puertas de ICIDE. Recibe usted un cordial saludo y la gratitud de nuestro señor rector por haber estado aquí con nosotros. Y unas últimas palabras, mi querido maestro, para ir cerrando nuestro excelente programa, que me gustó mucho. Y es más, yo estaba a punto de ir con una pluma y un lápiz para empezar a apuntar aquí. No, pues muchas gracias. Antes de una invitación a ¿qué les haría usted, qué invitación o qué consejo les daría a ustedes a gente que quiere entrar a la investigación de un delito, ya sea policías o ya sea peritos o abogados también?
Bien, pues el consejo es, y yo les decía, hace rato comentábamos, que hay que saber mucho. ¿De qué? De todo, ¿sí? O sea, y yo igual, perdón por decirlo de esta manera, yo en mi vida solo he hecho dos cosas, ¿no? O sea, y ambas no he terminado, ¿no? Solo he hecho dos cosas yo. Una es ser policía y otra es estudiar. Y ninguna de las dos las he terminado, ¿no? Yo creo que para ser policía una vida no basta, ¿no? Diario se aprende algo, cada caso que nos ocupa es diferente, aunque el delito es único. Por ejemplo, el homicidio, únicamente existe un homicidio en el Código Penal, pero cada caso que nos ocupa, absolutamente todos son diferentes. Todos tienen diferentes motivaciones, todos tienen diferentes particularidades, ¿no? Entonces, en cada caso nunca vamos a tener que aprender. Cada caso que nos ocupe va a tener una consideración diferente y hay que estar abiertos al conocimiento. Estudiar. O sea, esa es la invitación. Y como lo dijo, aquí necesitamos a todos, ¿sí? O sea, cuando el joven estudiante de enfermería, de ingeniería, de informática pueda vincular su área de conocimiento con este apasionante mundo de la investigación criminal y desde su esfera de conocimiento pueda aportar algo, sumarle a este modelo de investigación, es cuando ya estamos nosotros avanzando en todo esto. Saludos a mi querido maestro Agustín Carpio hasta Veracruz, un abrazote maestro, gracias por estar presente. Pues este fue nuestro programa número 3, déjenme decirles que fue muy productivo, muy académico, fue un honor, es un honor tener aquí en cabina al maestro Olmos, es un maestro de muchas generaciones, es muy reconocido en el ámbito académico y muy justo el nombramiento que tiene, y déjenme decirles que es una labor titánica la que debe de hacer. Sin embargo, por su experiencia y su trabajo y con el entusiasmo, sabremos que lo va a poder lograr, mi querido maestro. Y pues muchas gracias por estar aquí en Insigne, y esperemos que no sea la última. Está cordialmente invitado a los eventos de la cosa más del Colegio Insigne. Tenemos próximos eventos y esperemos que ojalá nos pueda acompañar en uno de los congresos que el señor rector tiene bien organizar desde este colegio. Muchas gracias, mi querido. Agradezco mucho la invitación, y ya para terminar con todos nuestros amigos, nomás quiero decir una cosa que yo aprendí en la Facultad de Derecho. Allá nos decían que el derecho día a día avanza a pasos agigantados, y si tú día a día no sigues los pasos del derecho, día a día serás menos abogado. La criminalística día a día avanza a pasos agigantados. Si tú día a día no sigues los pasos de la criminalística día a día serás menos investigador. Sí. Muchas gracias. Y el conocimiento pues lo adquirimos leyendo, preguntando, asistiendo a congresos y obviamente pues realizando nuestro propio concepto y teniendo nuestro propio criterio para poder llevar a cabo una criminalística más apegada a la ciencia y a la técnica, un derecho más humano y obviamente una policía más apegada a la ciudadanía con ciencia y con técnica. Muchas gracias, mi querido. Gracias, a sus órdenes. Un placer. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias.